Todo cristiano espera que Jesús vuelva por segunda vez. Nuestra mayor esperanza no está en el avance tecnológico, no está en la inteligencia artificial, no está en el avance científico, no está en las cosas o en los tratados que puedan existir, sino el regreso de Jesús. Y nosotros sabemos que mientras más oscura es la noche es porque indica que más cerca esté el amanecer. Lo mismo ocurre con la historia de este mundo. Estamos llegando a la parte final de nuestra historia. Hay tanta violencia, dolor, tragedia, oscuridad. Y parece que la tecnología y el adelanto científico, por más que trajo comodidad, no trajo soluciones para los mayores problemas humanos. Tenemos los mejores colchones, pero cada vez menos sueños. Mejores edificios, cada vez menos hogares. Tenemos más comodidad, pero poca felicidad. Tenemos todo para vivir más felices, pero cada vez tenemos una generación más triste y más frágil. Personas que buscan morir porque la vida se convierte en algo tan pesado. Y cada vez los datos estadísticos son alarmantes. Enfermedades mentales crecen, enfermedades físicas, dolencias, despedidas, abusos, dolor. Mas todo esto indica que nuestra historia está llegando a su final. Y ese amanecer glorioso lo traerá Jesús. Soñamos con aquel día. Sin embargo, hay una división de opiniones o pensamientos en cuanto a cómo volverá Jesús. Algunos piensan que Jesús volverá 2 veces más. Primero robará a su pueblo y luego vendrá en gloria y majestad. Otros, en cambio, dicen que Jesús solamente viene por segunda vez. Y al final de cuentas, ¿quién tiene la razón? No se trata de qué argumentos hay, se trata de qué es lo que la Biblia dice. A la pregunta, ¿cómo vendrá Jesús? La respuesta está aquí, en la Biblia. Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Qué bueno que nos estés acompañando en un capítulo más. Hoy abordaremos uno de los temas más fascinantes e importantes para todo creyente, porque nosotros creemos que vendrá Jesús para colocar punto final a esta historia de dolor y pecado. Te recuerdo que el mal no tendrá la última palabra. Aparentemente gana, pero ya está vencido. La muerte un día acabará. El cáncer que te está destruyendo un día terminará. Un día no habrá más despedidas. Un día nos encontraremos para vivir juntos con Jesús. ¿Cómo nos preparamos y cómo esperamos a Jesús? Bienvenido a este nuevo capítulo de Biblia Fácil. Bienvenidos amigos. Vamos a nuestro tema de hoy. Durante esta serie de respuestas siempre colocamos algunos textos que por allí son mal interpretados o cortados, sacando de su contexto. Y hoy vamos a responder una de las preguntas que considero más importante dentro del cristianismo. Nadie discute que Jesús vuelve dentro del cristianismo. No estamos hablando de manera general. Pero todo creyente, cristiano, espera a Jesús. El asunto es que él espera de diferentes maneras. ¿Cómo realmente viene Jesús? Vamos a ver que la Biblia es lo que dice sobre ese tema. Antes vamos a orar. Oramos. Querido Dios, vamos a abrir tu palabra y para ello pedimos que tu Santo Espíritu, una vez más, nos lleve al conocimiento de tu verdad. Es tu palabra, la verdad. No son nuestras opiniones, no son los datos estadísticos, no es lo que la gente dice, lo que un pastor dice o que una iglesia cree. Es tu palabra. Y si queremos fundamentar nuestras creencias en tu palabra, ayúdanos, por favor, a estudiarla como es debida. Por eso pedimos la dirección de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos al tema de hoy. La pregunta, ¿cómo vendrá Jesús? Mateo capítulo 24, versículo 30, va a ser nuestro texto base y luego vamos a ver algunos textos en la Biblia que son allí mal usados para poder hablar de 2 venidas más de Jesús. ¿Correcto? Mateo 24, 30 dice así. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Obviamente la expresión Hijo del Hombre es referencia a Jesús. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra.
y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Quien dice eso es Jesús. O sea, ¿quién mejor para explicarnos cómo va a venir? No es otro, sino el mismo Jesús. En Juan 14 dice, yo me voy y volveré. Pero en Juan 24, cuando habla acerca de las señales que se anticipan a su venida o que nos dicen cuán cerca está su venida, termina diciendo, la venida del Hijo del Hombre será así. Vamos a algunos detalles del texto. Número 1. Dice que el Hijo del Hombre vendrá sobre las nubes con poder y gloria. Sobre las nubes. Muy bien. Vamos a analizar ahora algunos versículos que por allí algunas personas intentan colocar la venida de Jesús en dos momentos. Cuando Jesús dice, Él vendrá otra vez, no dos veces más. ¿Correcto? En Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, Él dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si me fuere a preparar el lugar, dice así, vendré otra vez. Esa otra vez no significa dos veces más. Ahora subo y volveré una vez. ¿Correcto? No dos veces. ¿De dónde surge la idea de que Jesús vendrá dos veces? ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque la idea popular es que Jesús primero vendrá en secreto y luego vendrá en público. ¿De dónde nace la idea de que viene en secreto? ¿De dónde nace la idea del rapto secreto? ¿De dónde nace la idea de que Jesús roba? ¿De dónde? Si la Biblia dice que Él vendrá otra vez, no dos veces más. Vamos a analizar eso. Más antes queremos comenzar con un texto que por ahí muchos críticos han tocado y puede ser que nos ayude inclusive cuando alguien quiere discutir este asunto sobre la venida de Jesús. Mateo capítulo 24, versículo 34 dice así, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué cosa es lo que dicen muchos críticos al poder leer este texto? Jesús está mintiendo. Porque como Mateo 24 habla acerca de la venida de Jesús, Jesús está diciendo, yo vendré en esta generación. O sea, esta generación va a ver mi venida. ¿Es eso lo que Jesús está diciendo? Vamos a Mateo 24. ¿Correcto? Porque ahí están las señales, inclusive el primer texto que nosotros leímos. Mateo capítulo 24, vamos a leer el versículo 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿ustedes ven todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces vienen los discípulos, se le acercaron aparte y le dicen, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo? ¿Qué está sucediendo en ese texto? Vamos a ver lo siguiente. Mateo 24, Jesús presenta señales de dos eventos. Primera señal, destrucción de Jerusalén. Porque cuando dice, no quedará aquí piedra sobre piedra, no está hablando de su venida. Está hablando de un juicio que vendría primero ¿sobre qué? Sobre Jerusalén. Y en los primeros versículos, incluso nosotros vamos a encontrar algunas señales que tenían que ver con Jerusalén. Por ejemplo, vamos a ver el versículo 15, por ejemplo. Cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora que habla el profeta Daniel, el que le entienda, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. ¡Ay de los que estén en cinta y de los que críen aquellos días! Orad para que vuestra huida no sea en invierno, bien sábado. ¿De qué está hablando Jesús aquí? De la destrucción de Jerusalén. Resulta que todos los cristianos que
atentamente vieron las señales, porque hubieron señales antes que Jerusalén sea destruida. Ninguno pereció, ninguno. Cuando ellos vieron la señal, ellos salieron. Todavía las puertas estaban abiertas cuando el ejército romano vino y cercó la ciudad de Jerusalén. Por alguna razón, esto fue la intervención divina, que el ejército romano tuvo que volver y dejó en libertad. Era la señal para que todos puedan huir. Los cristianos salieron. Y después volvió el ejército. Ahora sí fue destruido completamente el templo y la sangre corría por la ciudad de Jerusalén. ¿Ustedes se acuerdan del momento de la crucifixión de Jesús? Pedro se lava las manos y dice así: este hombre es inocente. Yo no hallo ningún mal en este hombre. La sangre de este inocente caiga sobre ustedes. Claro, él trata de justificarse, pero él está colocando la responsabilidad sobre la gente. ¿Qué responde la gente? Sí, que caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Miren hasta qué extremo se llegó aquel día viernes del año 31, cuando condenaron a Jesús. Y cuando Jesús entra a Jerusalén el día domingo, él llora sobre la ciudad. ¿Y por qué llora si todos estaban cantando Hosana al Hijo de David? Por dos cosas. Porque él ve la hipocresía de la gente y que aquellos que decían Hosana, luego iban a decir crucifícale. Y número dos, porque la ciudad que tanto quiso salvar, finalmente será destruida. Y allí Mateo 23, 37, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, mas tú no quisiste? Entonces, cuando ellos mismos piden la condenación de la sangre de Jesús sobre ellos, finalmente se cumple la destrucción de Jerusalén. Mas Jesús ya anticipó. ¿Ves todo este templo? De aquí no quedará piedra sobre piedra. Todo será derribado. Entonces los discípulos dicen, para que eso suceda, solo tiene que ser el fin del mundo. Y allí Mateo 24 nos da señales entonces de dos eventos. Primero, la destrucción de Jerusalén y luego la venida de Jesús. Entonces, cuando dice el texto, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, ¿en qué contexto está hablando? Toda esta generación verá la destrucción de Jerusalén. Y fue así. Toda esa generación fue testigo. Los creyentes, los cristianos, huyeron, salieron, porque entendieron lo que Jesús les había advertido. Así como fue destruida Jerusalén y aquellos que fueron advertidos se salvaron, entonces Jesús también nos da otro tipo de señales para que nosotros sepamos estar preparados para el regreso de Jesús. Entonces en Mateo 24 se entrelazan dos tipos de señales, del tiempo del fin y señales de alerta para huir de Jerusalén. En ese contexto, dice Jesús, no pasará esta generación, hablando de ¿qué? Hablando de la destrucción de Jerusalén. Muy bien, vamos entonces aquí, el primer asunto sobre la venida de Jesús. ¿Cómo se interpreta? Existe una teología, que es la teología dispensacionalista. Es un poco larga la palabra, mas vamos a resumir así. Dispensación significa tiempo, para que nos quede más fácil de entender. Entonces, ¿en qué cree una teología dispensacionalista? En diferentes periodos de tiempo, ¿correcto? Mas, ¿cuál es el peligro de la teología dispensacionalista? El principal exponente fue Cyrus Scofield. De paso, Scofield es una versión de Biblia. Nosotros debemos considerar una cosa. Todas las versiones de Biblia, obviamente, son traducciones que nosotros tenemos que varían algunas palabras por una mejor comprensión. Pero existen algunas versiones que tienen notas. Y esas notas son divididas por líneas.
O sea, hasta aquí es lo que dice el texto. De aquí para abajo es comentario. Existe una versión, que es la versión Scofield, que es una Biblia comentada. O sea, está el texto y acá hay anotaciones o hay comentarios. ¿Qué sucede? Cyrus Scofield, él, en esa versión de Biblia, coloca encabezados, notas y resúmenes, un error sutil que con el tiempo fue tomando cada vez más fuerza, porque él divide a la historia del mundo en 7 periodos, llamado 7 dispensaciones. Por eso es dispensacionalismo. Dispensación es un periodo de tiempo. Y según como él coloca en su argumento para explicar ese asunto, es que la humanidad está dividida en 7 periodos, pero en cada periodo Dios tiene un trato con el hombre de una manera diferente. Y ahí nosotros encontramos un serio problema, ¿verdad? En otras palabras, voy a ser más simple al decir aquí. Con uno Dios trató de una manera y a otros Dios trató de otra manera. A algunos Dios salvó de una manera y a otros Dios salvó de otra manera. Cuando vamos a Apocalipsis 14 dice que el evangelio es eterno. Dios no tiene 2, 3, 4, 5 planes de salvación. Dios tiene un solo plan. Y ya hemos visto aquí que tanto la gracia, la fe y la obediencia siempre estuvieron juntas, siempre estuvieron en armonía. Eso ya lo hemos visto con varios textos bíblicos. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que dice que la humanidad está dividida en 7 periodos. Periodo de inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa y ley. Cuando llega aquí a la ley, hay una división. ¿Por qué? Porque toda esta gente que vivió hasta el periodo de la ley, fueron salvos solo por la ley. Aquí no hubo gracia, solo ley. Pero cuando Jesús vino, la ley ya no existe más. Y a partir de aquí para adelante, como la ley ya no sirve más, solamente gobierna la gracia. Entonces, estos 4 periodos o 5 periodos diferentes, el ser humano se salva por lo que hace. Ese es el concepto que se tiene. Por eso es que una persona que tiene el pensamiento dispensacionalista va a decir, la ley no existe. Claro, ¿de dónde sale toda esa idea? De las dispensaciones. Aquí la ley murió y a partir de aquí no más hay ley, solamente hay gracia, porque la ley dejó de existir. Entonces, como ya no hay ley, finalmente, presten atención aquí, Dios tiene 2 pueblos diferentes en la tierra. ¿De dónde salió eso? ¿Saben cuál es el pensamiento? El pensamiento es así. Y a mí cada vez me sorprende más. Yo no suelo leer nunca comentarios de los programas que yo tengo allí en las redes sociales. Una vez mientras pasaba me llamó la atención cuando hablaba acerca de la segunda venida de Jesús. Y ahí un comentario decía, me llamó la atención, no suelo responder porque es una pérdida de tiempo discutir asuntos por redes sociales y el que quiere escribir, que escriba. Decía, usted está hablando de la venida de Jesús por su novia, pero no por su esposa. Y esto levantó una curiosidad tremenda porque eso me llevó a estudiar un poquito más el dispensacionalismo. Resulta que el dispensacionalismo cree que Dios tiene una novia y una esposa, que son diferentes. Entonces, con la novia es un trato y con la esposa es otro. En otras palabras, Dios es como un polígamo. Dios tiene 2 mujeres. Dios tiene 2 pueblos. Dios tiene 2 iglesias. Una iglesia se salva por la ley y la otra por la gracia. Una esposa que cumpla la ley y la otra no. Todo es gracia. Desde ahí yo siempre hago énfasis. Imagínate llegar al cielo.
Uno dice, aquí estoy por la ley, otro, no, yo estoy por la gracia. ¿Qué tipo de salvación es esa? Mas esa está dentro de la teoría dispensacionalista. ¿Qué sucede en esta última dispensación? En el periodo de la gracia, hay aquí, coloqué en amarillo, un intervalo. Coloqué aquí, porque antes del reino milenial ocurrirá un rapto secreto. Pero ese rapto solo será para la iglesia, porque el otro pueblo seguirá sufriendo aquí en la tierra y aparecerá el anticristo. ¿Saben que todo esto, obviamente que me ha llevado a estudiar un poquito más este asunto para ver de dónde uno se puede colgar todas estas ideas? Y luego de la pregunta de Marcelo les voy a decir más o menos dónde tiene su origen. Marcelo. Eso del advenimiento de lo que hablan, ¿sí o no? Exacto. Cuando dice el advenimiento de Jesús, está dividido en dos fases. En secreto, para robar a su pueblo, y luego en gloria y majestad. Pero ¿de dónde viene la idea? Es que Dios tiene dos pueblos. A uno lo roba, al otro lo deja. Lo va a salvar al otro, pero lo deja sufrir. Esa es la idea del dispensacionalismo. Por eso cuando alguien me dice, la ley no existe, yo ya sé, esta es idea dispensacionalista. Y es muy simple poder hablar acerca de la ley, porque ya les dije, la ley son principios y hay que hacer una diferencia de ley. ¿Qué ley acabó? La ley ceremonial. ¿Qué ley terminó? La ley de sacrificios. Pero la ley de Dios, imagínate, la ley de Dios ya no sirve para nada. Honra a tu padre y a tu madre, ya no sirve. No matarás, ya no es pecado. No cometerás adulterio, ya no es pecado. No robarás, no es pecado. Eso dice la ley. O sea, tener otros dioses es normal. Blasfemar el nombre de Dios es normal. Eso dice la ley. O sea, la ley son principios basados en el amor. Bueno, de esto ya hemos hablado en el tema de la ley. Pero apenas estoy haciendo un énfasis en eso. Eso del arrebatamiento, que te hablan, como que no lo tenía bien claro y por eso lo pregunté. Así que no, ahora es súper claro todo. Entonces resulta que en estos últimos periodos ya no existe más ley, ahora existe solo gracia y Dios tiene dos pueblos. Y como tiene dos pueblos, Él va a tener dos venidas. ¿Qué les parece esa idea? Entonces, habría que justificarlo con algo, ¿verdad? ¿Cómo yo justifico? Bueno, toman eso de Daniel 9, 24 y 27 de las 70 semanas. Yo aquí, infelizmente, por el tiempo que tengo para explicar ese tema, no voy a explicar esta profecía. Más te ruego que puedas ver la temporada de Daniel en el libro de Biblia Fácil, la temporada de Daniel, porque ahí dedico 2 programas para hablar sobre esta profecía. La profecía de las 2300 tardes y mañanas y de las 70 semanas. Así, bíblicamente. O sea, aquí no te voy a explicar, solamente estoy explicando de dónde se toma esta idea. ¿Correcto? Entonces no voy a explicar cómo surge toda esta profecía, porque ya dije que hay otro lugar donde se explica de la mejor manera. Pero entonces, ¿qué cosa se piensa? Que de las 70 semanas que habla el profeta Daniel, resulta que la última semana no se cumple. Es como si estuviera un reloj, donde el reloj profético está con los agujeros avanzando, y justo cuando se va a cumplir la última semana, dice, no, vamos a hacer una pausa. Y esa última semana se traslada para el final. Porque al final, durante 7 años, reinará el anticristo. Entonces, la última semana de Daniel, capítulo 9, queda como una brecha inexplicable. ¿Qué pasó? En otras palabras, como que Dios se arrepintió y dijo, bueno, aquí no está bien las cosas, vamos a colocar esta semana para el final. Pero ahí tengo la pregunta, si las 70 semanas forman parte de un periodo mayor, que son las 2300 tardes y mañanas, ¿cómo yo saco una semana en la profecía, lo coloco al final y no tengo explicación? ¿Por qué hay ese vacío? Entonces, ahí entendí otro asunto, que esto cada vez me llamó más la atención. El dispensacionalismo cree que Jesús vino a la tierra a formar un reino terrenal.
Y eso es lo más curioso porque a Jesús le quisieron coronar varias veces y Jesús siempre huyó. Incluso a Pilato, ¿qué cosa le dice? Mi reino no es de este mundo. ¿Pero qué cree el dispensacionalismo? El dispensacionalismo cree así. Como Jesús no pudo cumplir su plan con los judíos, ¿qué hizo? Como para darle celo a los judíos, les dijo, bueno, ustedes no me quieren, yo voy a formar la iglesia. Ustedes son mi pueblo, pero ellos también son mi pueblo. Ustedes por la ley, ellos por la gracia. Imagínense, ¿no? Entonces, ¿qué cosa va a hacer Dios? Dios va a salvar a su pueblo. Los judíos finalmente se van a salvar para que Dios pueda instituir el reino milenial. Pero Él tiene ahora su iglesia. O sea, Dios tiene dos pueblos. Por lo tanto, tiene que haber, ¿qué cosa? Dos venidas diferentes. Dos venidas diferentes. Muy bien. ¿De dónde salió esa idea? Pues la Biblia no tiene ningún respaldo para eso. Ninguno. Bueno, de eso más te voy a explicar. Y lo que la Biblia enseña cómo volver a Jesús después de esta brevísima pausa. No cambies el canal. Ya estamos de regreso. Esto es Biblia Fácil. ¿Cuántos creyentes dicen, yo sé cómo vendrá Jesús, vendrá y robará a su pueblo? ¿Dónde está? En la película. ¿Qué película? En tal libro. No, dime la Biblia. No lo que ves, no las series. No vengas aquí que Hollywood viene a promover de cuando acá la Biblia. Hay poquísimas series. ¿Qué cosa es lo que dice la Biblia sobre esto? Yo quiero que tú puedas profundizar ahora tu conocimiento en la revista Esperanza en la Mira de la Verdad. Puedes solicitarlo a nuestro WhatsApp más 5512 98 14 60. Te recuerdo que es totalmente gratis, solicítalo ahora mismo, te enviaremos un enlace solamente para que coloques algunos datos para hacerte el envío de esta revista. Tus datos son extremadamente protegidos, puedes confiar en eso. Entonces, puedes solicitar ahora mismo la revista Esperanza en la Mira de la Verdad. Continuamos con nuestro estudio. Entonces ya vimos que una manera de interpretar la venida de Jesús en dos eventos o dos momentos es porque se tiene la idea de que Dios aquí tiene dos pueblos. Entonces Dios tuvo que parar el reloj profético y les dijo, con ustedes los dejo para el final y yo me voy con la iglesia. Y a partir de allí surgen tantas cosas extrañas. Por ejemplo, como la última semana de las 70 no se pudo cumplir, se coloca para el tiempo del fin. Y resulta que en las 70 semanas, en la última semana, no es la venida del anticristo, es la venida del Mesías. Recuerden que en Daniel capítulo 7, cuando habla de la última semana, está hablando del bautismo de Jesús, de la muerte de Jesús y del fin de oportunidad para el pueblo judío. Esa semana que es importante, en lugar de Cristo lo colocan al anticristo. Porque hay una expresión de la abominación desoladora. Pero esa abominación desoladora no se refería a lo que Cristo iba a hacer, sino a lo que el imperio desde ese momento iba a hacer, obviamente, con las cosas sagradas. Bueno, ese tema yo lo explico en Biblia Fácil, Daniel. No voy a meterme allí en asuntos porque me va a quitar más tiempo. Ahora, ¿qué cosa sucede? Ahora se dice que se abre un paréntesis desde el Pentecostés y todas las cosas que fueron escritas en el Nuevo Testamento para la iglesia terminan en Apocalipsis 3. Porque en Apocalipsis 3 Dios le dice a Juan, sube. Y se entiende de que como le dijo a Juan, sube, no es Juan, es la iglesia que sube. Entonces Apocalipsis 4, 5, eso déjalo para los otros. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Por eso que el libro de Apocalipsis es el libro menos leído. ¿Por qué razón? Porque aparentemente no tiene nada que ver con nuestra historia. Cuando en Apocalipsis está el regreso de Jesús, acontecimientos, 7 trompetas, 7 plagas. Bueno, según el dispensacionalismo, no es para ellos. ¿Por qué? Porque durante todo ese periodo, el pueblo habrá sido robado. ¿Y dónde estará? En el cielo. Cuando la Biblia dice, cuando Jesús venga en gloria y majestad, no dice que vendrá con los que robó, dice que vendrá con sus ángeles. No dice que vendrá con su iglesia. ¿Correcto? Bueno,
Ya les expliqué, el reloj aparentemente es detenido, comienza un reino espiritual, comienza la dispensación de la iglesia, el tiempo de los gentiles es un paréntesis, Dios suspende su plan para Israel, va a los gentiles, Dios tiene dos pueblos separados, Dios tiene dos planes diferentes, Israel después de su restauración habitará en esta tierra y la iglesia en el cielo. Pero esta idea de las dispensaciones que colocó Cyrus Scofield en su versión, no fue creada por él. A la verdad tiene una raíz un poco antes. Entre los años 1800 al 1882, John Nelson Darby, él, inspirado en los escritos del jesuita español Francisco Rivera, proyectó la venida del anticristo para el final. ¿Qué pasó, amigos? ¿Qué pasó? Resulta que para interpretar las profecías existen tres métodos. Método preterista, método futurista y método historicista. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Cuando hubo un despertar y comenzaron a averiguar las profecías, vieron que ese poder perseguidor, aplastante y que se hacía pasar por Dios era el anticristo. Y ese poder ya estaba gobernando. Entonces, para que la gente no viera ese poder dominante, perseguidor y prohibidor, comenzaron a colocar las profecías en dos direcciones diferentes. Primera, preterista. No te preocupes, todo es ese poder, esa cosa, todo fue en el pasado. Eso se cumplió con Antíoco Epífanes IV. Eso fue allá en el pasado. Así que cuando la Biblia habla de, no, eso no te preocupes, eso no es de nuestro tiempo. Solamente para que el anticristo que está en movimiento no se pueda develar. Otra teoría es, no te preocupes, lo que tú estás pensando no es el anticristo, porque esa profecía es todo para el futuro, es la interpretación futurista. El anticristo no está ahora, está en el futuro, o está en el pasado, o está en el futuro, en el presente no. ¿Cuál es la interpretación correcta de la profecía? Historicista. La Biblia y la historia se complementan con exactitud y Dios, la historia revela su profecía. El jesuita español llamado Francisco Rivera, para desviar la visión del verdadero anticristo, colocó la llegada del anticristo para el tiempo del fin. ¿Y dónde lo colocó? En los 7 años. ¿Recuerdan la semana que faltaba de las 70 semanas? Allí vendrá el anticristo. Ustedes saben que ningún reformador cree en el arrebatamiento secreto. Ningún reformador. Al comienzo del siglo XX esto se popularizó y ahora resulta que hasta Hollywood se presta para promulgar esta enseñanza. ¿Cuántos creyentes dicen, yo sé cómo vendrá Jesús, vendrá y robará a su pueblo? ¿Dónde está? En la película. ¿Qué película? En tal libro. No, dime la Biblia. No lo que ves, no las series. No vengas aquí que Hollywood viene a promover de cuando acá la Biblia. Hay poquísimas series por allí que pueden tener algún sustento bíblico, pero todo lo demás, puro entretenimiento y mentira. Todo lo demás. Ahora, fíjense aquí. Vino Tim LaHaye con su libro Dejados para atrás y hasta se hizo película. Yo ya pudo ver tantas cosas, ¿no? Cuidado, este carro en algún momento puede quedar sin dirección porque en el rapto yo me desaparezco. Y tantas cosas así. ¿De dónde? ¿Cómo quieren sustentar el rapto secreto? ¿Cómo? Muy bien, vamos a ver entonces algunos textos. Primer texto. Mateo 24, 40 y 41. Estarán 2 en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. 2 mujeres moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Ahí está. Entonces, 2 están juntos, una es tomada. Una es raptada. Vamos a ver si es eso. Vamos a Mateo 24. ¿Está bien? Quiero que abran sus Biblias. Yo les dije que una de las peores maneras de leer la Biblia es aislar un texto de su contexto. ¿Está bien? Mateo capítulo 24. Solo que vamos a leer hoy un poquito antes, desde el versículo 36, para poder entender en qué momento Jesús lo dice. Mateo 24, 36. El día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo ¿quién? Mi Padre. Mas, como en los días de Noé,
así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús está colocando, ¿qué cosa? Una ilustración, un ejemplo. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, o sea, no se prepararon, estaban tan distraídos, no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ahora les hago la pregunta. Cuando yo digo entonces, significa que dije algo antes. Porque entonces viene a ser la continuación o hasta la conclusión. Yo no les voy a venir hoy día a decir, ¿cómo están? Entonces, ¿entonces qué? Tienes que decirme algo antes, porque la entonces es una conclusión. ¿Qué está hablando Jesús? Mi venida será como los días de Noé. ¿Está bien? Cuando vino Noé, algunos estaban dentro del arca, vino el diluvio, Noé y su familia estaban dentro del arca, y todos los demás estaban afuera. El diluvio vino y no se dieron cuenta, vino de manera repentina. Tanto así que cuando quisieron entrar al arca, la puerta ya estaba cerrada. Entonces, ahora tiene sentido. ¿Qué cosa está queriendo decir Jesús aquí? Entonces, ahí vamos al versículo 41. Dos estarán en el campo, una será tomada, el otro será dejada. Dos mujeres moliendo un molino, una será tomada y la otra será dejada. Versículo 42. Velad pues porque no sabéis la hora en que Jesús va a venir. ¿Cuál es el énfasis que Jesús está diciendo? Tienes que estar preparado. Porque así como cuando vino el diluvio, uno fue salvo, el otro perdido, es entonces la conclusión, tú tienes que vigilar. No está diciendo Jesús que va a robar, porque si yo tomo de manera literal ese texto, sería así. De dos, uno se salva. En otras palabras, el 50% de la población está salva y el 50% está perdida. De eso no depende la salvación. Otro asunto importante. Volvamos a leer el texto. Dice el versículo 39. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Quiénes fueron llevados? ¿Quiénes fueron llevados? No fueron llevados Noé y su familia. Los que fueron llevados fueron aquellos que no entraron al arca. ¿Quién los llevó? El diluvio. No, ni siquiera para decir que los llevados fueron salvos. Porque vino el diluvio y llevó a todos, aquellos que estaban perdidos, los llevó y los destruyó. Mientras que Noé y su familia estaban protegidos. Ustedes entienden que leyendo el contexto, ya podemos entender mucho mejor un texto. Entonces no da como para poder encuadrarlo. Además, Jesús no dijo que vendrá 2 veces más, solamente por segunda vez. Otro texto que por ahí se malinterpreta. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, primero hay resurrección, no se olvide. Los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Y saben cómo leen algunos? Seremos arrebatados y cierran la Biblia. Y se acabó el asunto. El texto continúa. Juntamente con ellos. ¿Ellos qué? Los muertos que han sido resucitados. En las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. A ver, acompáñenme aquí y díganme dónde está lo secreto. Los vivos no se van adelante, se van con los muertos resucitados. Pero para que vayan con los muertos resucitados, ¿qué cosa tiene que haber? Voz de arcángel y trompeta de Dios. Una trompeta suena en silencio. Entonces la venida de Jesús no es en secreto. Es gloriosa. Hay resurrección. Hay trompeta. Los vivos son transformados. Los muertos son resucitados. Y juntos se van a recibir a Jesús en el aire. ¿Dónde está lo secreto aquí? Si hay trompetas, si hay voz, si hay voz de arcángel, si es que las tumbas se abren, si es que hay resurrección, si es que hay encuentro, ¿dónde está lo secreto? Entonces, cuando alguien me dice, pastor, ¿usted cree en el arrebatamiento? Creo. Pero yo creo en un arrebatamiento glorioso cuando Jesús venga, no es secreto.
porque será en gloria y majestad, como dijo Jesús en Mateo 24:30, el primer texto que leímos. Entonces, el arrebatamiento y la aparición no son eventos separados, es el mismo momento. Seremos arrebatados cuando Jesús vuelva por segunda vez. 1 Corintios 15:52 habla acerca de la transformación de los justos. Dice así: en un cerrar y un abrir de ojos seremos transformados. No dice seremos arrebatados. Cuando somos transformados, ahora sí somos arrebatados juntamente a aquellos que resucitan. Cerrar y un abrir de ojos no es para arrebatamiento, es para la transformación. Recuerdan que ya vimos aquí en este programa que en la salvación existen 3 momentos: pasado, presente y futuro, justificado, santificado y glorificado. La glorificación llega el momento que somos transformados completamente y no queda más rastro de pecado en nuestra naturaleza. Esa transformación ocurrirá cuando Jesús regrese. En un cerrar y abrir de ojos somos transformados y los muertos ya resucitan glorificados. Ahora sí, juntos estamos listos para recibir a Jesús en el aire cuando venga por segunda vez, no en un arrebatamiento secreto. ¿Cuál es el otro texto? Miren lo que dice la Biblia sobre el regreso de Jesús. Aquí apenas elegí 5. Pero Jesús es tan claro al decir cómo viene. Vamos a Hechos 1:11. Jesús se va al cielo. Mucha gente está viendo su ida. Jesús no va en secreto, Jesús va a la vista de la gente. Entonces, cuando Jesús desaparece en las nubes, el versículo 11 dice así: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? 2 ángeles aparecen. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir. Les hago la pregunta: ¿Jesús se fue de manera espiritual o humana o literal? Literal, no fue espiritual, porque hay una religión que dice: no, Jesús ya está aquí nosotros desde 1914 de manera espiritual. No, así como se ha ido, volverá. Otra pregunta: ¿Jesús fue en secreto o en público? Fue en público. Aparecieron 2 ángeles, varones galileos. Este mismo Jesús, así literal, así visible como lo habéis visto ir, así volverá. No es que, disculpen, estén atentos que les va a robar, o vendré en secreto. No, así volverá. Segundo, Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿en qué? En gloria. Y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. No dice Jesús, esto está diciendo Jesús. Jesús no dice que vendrá con su iglesia que fue robada. Jesús dice que vendrá con todos los ángeles y vendrá en gloria. No vendrá en secreto. Mateo 24:27. Como el relámpago sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo sabes que hubo relámpago? Porque lo viste. Es visible. Ahora, cuando dice que sale del oriente y del occidente, quiere decir que todos lo ven. Porque aunque aparezca en un lado, todo ojo lo verá. Por eso Apocalipsis 1:7 dice: he aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Qué linda expresión. Mateo 24:30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Verán, visible, sobre las nubes del cielo, con gran poder y gloria. Enviará a sus ángeles con gran, otra vez, miren cuán gloriosa es la venida de Jesús. Ángeles, voz de trompeta, juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, no es que solamente robará un pueblo, desde un extremo del cielo hasta el otro. La venida de Jesús es audible, es visible, es gloriosa, es literal. Son las características de la venida de Jesús. Hay otro texto que por allí comienzan a buscar para decir que Dios robará a su pueblo, y es que Apocalipsis 3:10 dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que moran en la tierra. ¿Cuál es el problema?
Ese texto dice así: como al final va a venir un anticristo y va a haber una gran tribulación, entonces el pueblo de Dios no va a sufrir esa tribulación. ¿Saben por qué? Porque Dios los ha robado antes. Solamente sufrirán el otro pueblo. El otro pueblo sufrirá. Déjenme decirles aquí algunos detalles importantes sobre ese texto. La palabra librar de la tribulación no es sacarte, es protegerte en la tribulación. Cuando Dios quiso librar del diluvio a Noé, ¿lo llevó al cielo o lo dejó en la tierra? Lo dejó en la tierra, pero lo protegió en medio de la tribulación. Cuando caigan las 7 plagas en el tiempo del fin, dice que caerán sobre aquellos que no tienen el sello de Dios. O sea, el pueblo de Dios estará protegido. La palabra librar es proteger. En medio. No es que te voy a robar. No. Proteger. Ahora, la Biblia dice que en el cielo estarán aquellos que pasaron por la gran tribulación. O sea, ¿va a haber tribulación? Claro que sí. Y el anticristo que colocan al final, no está al final. Al final perseguirá de nuevo, pero el anticristo ya actúa desde el año 538. Vamos a la Biblia. Miren lo que dice el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Dice así. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, porque hay una pregunta antes que dice, Señor, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido estos con ropa blanca? Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, el pueblo de Dios sí pasará por la tribulación. ¿Cómo será protegido? Dios mandará a sus ángeles. Dios cuidará de sus hijos. ¿Ustedes se acuerdan cómo Dios protegía al pueblo de Israel cuando caían las plagas sobre Egipto? ¿Y ustedes se acuerdan cuál era la protección final para que ningún primogénito muera? No era que hay que ser bueno, que hay que hacer obras. Es, pinta con sangre tu puerta. Porque la garantía de nuestra protección y salvación es Cristo. Es Él. Y la pregunta es, ¿tu puerta tiene la sangre de Jesús? Porque cuando venga la destrucción, la protección viene justamente sobre aquellos que tienen la sangre de Jesús. Cuando uno cree en la teoría dispensacionalista, uno está atacando la Biblia, atacando la profecía, atacando el libro de Apocalipsis y enseñando una doctrina totalmente equivocada. Yo te voy a decir cuál es el peligro. ¿Tú sabes por qué a Jesús no le recibieron cuando vino por primera vez? Inclusive los discípulos estaban decepcionados cuando Jesús murió. ¿Y sabes por qué estaban decepcionados? Porque ellos esperaban un Mesías diferente. Esperaban un Mesías político y no un Mesías que los redima del pecado. Por eso se decepcionaron. Porque ellos esperaban a un Cristo diferente. Satanás ha llevado ese mismo problema para la segunda venida de Jesús. Para que la gente no esté preparada para su segunda venida, les ha llevado por un camino mostrando un Jesús diferente, una venida diferente, que no está en la palabra. Mas hoy tú tienes la posibilidad, al entender este mensaje, de poder esperar la venida de Jesús de la manera correcta. Porque un día una pequeña nube aparecerá en el cielo, que cada vez será más grande, y millares de ángeles vendrán para reunir a todos los escogidos. Yo quiero contemplar esa gloria. Yo espero que cuando llegue ese día estemos preparados y del lado correcto. Trompeta sonará y Jesús aparecerá en gloria y majestad. Todos los ángeles con él. Y solo habrá 2 grupos. Aquellos que levantan las manos para decir este es nuestro Dios y aquellos que huirán de esa presencia diciendo por favor escóndenos de aquella gloria de aquel que está viniendo. ¿Tú sabes por qué esa gente huye de esa presencia? Porque aquella presencia no es extraña. Ellos saben quién es aquel que viene. Aquel que siempre les suplicó para salvar, pero siempre rechazaron a su invitación. Acepta a Cristo. Entrégate a Él. Ora conmigo.
Gracias, Señor, porque muy pronto volverás. Mas ayúdanos a esperarte de la manera correcta, preparados para el momento glorioso cuando vengas a llevar a tu pueblo. Te aceptamos como Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Visita una iglesia adventista el séptimo día para continuar comprendiendo el plan que Dios tiene para ti. Dios te bendiga. Hasta la próxima.